Muy bien, pues qué bueno que nos acompañan. Nos da mucho gusto verlos, aunque sea en línea a la distancia. Ya nos falta muy poco, para, primero Dios, volver a las reuniones presenciales. Ahí les estaremos avisando, estén muy atentos en las redes sociales. Y pues vamos a orar para este tiempo de la palabra. Acompáñenme, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros y somos tan bendecidos, somos tan privilegiados. Es un honor, Señor, que tú estés en nosotros, con nosotros, que a través de nosotros, Señor, tú el día de hoy puedas hacer llegar tu palabra, Señor, a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, Señor, a cada persona que nos está viendo, Señor, que nos está escuchando. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos dé oídos para oír, ojos para ver, un corazón entendido de tu palabra, Señor. Asómbranos, síguenos asombrando, Señor, con tu palabra. Y trae tu temor, trae tu santidad, tu entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. El día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Por ahí la estoy haciendo en redes sociales, a lo mejor algunos ya la vieron. Y gracias por sus comentarios. Esta es la pregunta. ¿Alguna vez has sido parte de algún club de fans? No sé, de algo. ¿O te has identificado con algún grupo de fans? A lo mejor no así como miembro como tal, ¿verdad? Que tienes la tarjeta, membresía, no sé lo que sea. Pero que te identificas como parte de un grupo de fans. Puede ser de algún artista, puede ser de alguna banda, puede ser de alguna, no sé, algún tipo de entretenimiento. Ahí, bueno, no sé si se pudieron poner las imágenes. Qué excelente. Ahí podrás ver un ejemplo de una banda, se llama BTS. Fueron nombrados artistas del año por la revista Times en el 2020, el año pasado. Y probablemente si tú eres de mi generación para arriba, no vas a saber quiénes son. No vas a saber de qué te estoy hablando. Sí, y tú vas a pensar, híjole, ¿y esos coreanitos quiénes son? Pero si tú tienes hijas o hijos, adolescentes o niños, pregúntales, ellos de seguro que van a saber muy bien quiénes son. Y puse este ejemplo como una de las bandas que ahorita han tenido mucha influencia, que tienen un grupo de fans súper enorme alrededor de todo el mundo. Y es bien interesante cómo la pregunta que te hacía y que hacía las personas y los que me contestaban, perdón, comentaban algo muy similar todos, comentaban algo muy parecido. Y es de que cuando tú te sientes parte o formas parte de un grupo en el que tienes algo en común, ya sea por un interés, ya sea por un gusto musical, un gusto de cine, etcétera, hasta comida, salió por ahí fans de la comida. Si hubiera aquí un club de fans de tacos al pastor y tacos de asada, a lo mejor, si dan gratis, yo sí me uno a ese club. Pero cuando tienes algo en común con alguien, aunque nunca lo hayas visto en tu vida, aunque nunca hayas platicado con esa persona así cara a cara, sientes una conexión, ¿verdad? Hay una conexión especial, hay una conexión particular que sucede cuando sabes que hay muchas personas que comparten algo en común contigo. Y hasta sientes que son amigos, aunque nunca hayan salido juntos o algo. Platican acerca de lo mismo porque les gustan las mismas cosas. Y es bien interesante cómo hay una unión cuando tú formas parte de algún grupo así.
Pero imagínate ahora, ¿cómo será cuando Dios es quien te conecta con Él y a través de Él te conecta con otras personas? Cuando esto que hablamos ahorita es algo a nivel muy humano, muy terrenal, ¿sí? O sea, no es nada sobrenatural, no es nada espiritual. Simplemente te gusta un artista, te gusta una banda, ¿verdad? A los más grandes, para que se identifiquen, piensa en Timbiriche, piensa en, no sé, los Backstreet Boys o algo por el estilo. Y es algo que te gusta simplemente, no es algo que alguien te forzó a hacerlo ni nada. Pero ¿qué pasaría cuando sucede que la conexión que tienes con otras personas no es nada más terrenal ni humana, sino que es espiritual, es sobrenatural y es divina? Imagínate cómo sería esa conexión que tú puedas tener con un grupo de personas así. Pues eso es lo que hemos estado aprendiendo sobre este modelo de la primera iglesia que podemos ver nosotros ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Hemos estado estudiando en el capítulo 2, al final del capítulo 2, del verso 42 al 47, cómo nos muestra esta conexión que había en este grupo de personas que fue la primera iglesia. Y que fue una conexión tan especial y que es el modelo para nosotros ahora, es el diseño original para la iglesia en todos los tiempos hasta el día de hoy, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo esta iglesia se convirtió en el nuevo templo y nos muestra el diseño original para nosotros. Vamos a leer este pasaje rapidote de Hechos 2, 42 al 47. Si tú lo tienes ahí lo puedes buscar. Aquí van a estar en la pantalla. Vamos a leerlo, dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Wow. Entonces, en la semana pasada, el domingo pasado, vimos que aquí nos muestra 5 elementos, 5 características que marcaron a la iglesia inicial, a la primera iglesia, ¿sí? Y que son 5 elementos y 5 características que también deben de estar ahora en nosotros. Y vimos que el primero fue la enseñanza de los apóstoles, y aquí vimos cómo Dios les dio un marcado amor por la palabra de Dios a la iglesia, a los nuevos creyentes, un asombro por la presencia de Dios. Ese fue el primero. El segundo fue la comunión que había entre los creyentes, y esto nos habló y nos habla acerca de un amor que Dios le dio a la iglesia por la familia de Dios. Compartían todo, como lo acabamos de leer. Y aquí solamente voy a mencionar algo que había mencionado la vez pasada, y un detalle que se me olvidó, y es de que cuando dice aquí que compartían todas las cosas, que vendían todas las cosas y que tenían todo en común y que nadie tenía necesidad, porque todos ponían todo lo que tenían para que las personas que les faltaba algo tuvieran. Vemos que la razón principal de eso fue porque eran, en su mayoría, esos más de 3,000 personas eran peregrinos, ¿verdad?
eran extranjeros, venían de otros lados, de otros países, venían a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Y que de hecho eran más de 3,000 personas. Ahí dice que los que creyeron fueron como 3,000 personas, pero más adelantito nos da un ejemplo de eso. Cuando en aquel tiempo, cuando se contaba a la gente, se contaba principalmente a los hombres, nada más, porque los hombres eran los representantes de su familia, ¿sí? Entonces, es lo más seguro que cuando nos dice ahí que eran como 3,000 personas o 3,000 almas, se refería a 3,000 hombres. Pero imagínense, esos hombres probablemente no estaban solos, esos hombres tenían familia. Y es muy probable que su familia se uniera también a la iglesia y que en esos primeros días de la iglesia no solamente se añadieron como 3,000 personas, sino ¿qué les gusta? O sea, por cada hombre una mujer, o por cada hombre un hermano, una hermana, o hijos. Entonces, fácil, pudieron haberse unido a esa primera iglesia, ese primer grupo de creyentes, como 6,000 o 5,000 o 4,000 personas, fácil, imagínense. Y la razón por la que ellos se quedaron ahí, entonces tenían que compartir casa, vestida, alimento y todo, era porque ellos no tenían idea de que iban a ir a ese lugar, se iban a encontrar con Jesús, con el Mesías, con el Salvador, y que se iban a querer quedar ahí porque allá en su país no había iglesia, allá en su país no había quien les predicara acerca de Cristo, allá no había quien les hablara acerca del reino. Entonces eran unos bebés espirituales, habían nacido, recién nacido de nuevo. ¿Cómo la iglesia, esos 120 primeros, iban a dejar que esos bebés regresaran a sus países? Es como si tú tienes un hijo, ¿verdad? Y bueno, ahí lo dejas, bueno, ya ahí que se cuide solo. No, jamás que harías eso, ¿sí? Sino que un recién nacido necesita mucho cuidado. Qué gran responsabilidad tenían esa primera iglesia sobre más de 3,000 recién nacidos espirituales. Por eso no podían dejarlos. Y otra cosa, que fue también razón por la que se quedaron a vivir ahí, se hicieron una comunidad y todo, fue porque, ¿cómo se quedaron los apóstoles y los discípulos cuando Jesús se fue? ¿Con qué promesa se quedaron? Con el Espíritu Santo, pero también cuando los ángeles se aparecen a los lados y les dicen que ese mismo Jesús que vieron irse, así iba a regresar. Pero Jesús, cuando ellos le preguntaron a Jesús, Jesús les dijo, ustedes no saben el tiempo, a ustedes no les toca. Entonces, ellos tenían en mente que en cualquier momento Jesús podía regresar. Ellos no sabían cuándo iba a regresar. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tomar, semanas, meses, años. Ellos querían estar juntos cuando Jesús regresara, ¿sí? Ellos tenían la idea de que podía suceder en cualquier momento. Y de hecho, pues así es, puede suceder en cualquier momento, no lo sabemos. Y por eso es que permanecían juntos. Y por eso es que tenían que vivir juntos y mantenerse económicamente, materialmente, etcétera. Qué asombroso. Entonces era una ocasión es un contexto muy particular. Entonces, esa fue la comunión de los creyentes, el número 2. Vimos primero la enseñanza, segundo la comunión, tercero el partimiento del pan, cuarto la adoración y quinto la gracia y la salvación. Y el día de hoy vamos a ver esos tres últimos, ¿sí? Así es que acompáñenme con el tercer punto, que es el partimiento del pan. Vamos a volver a leer ahí el verso 42. Porque ahí nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, ¿verdad? Y luego en el verso 46 nos dice que día tras día continuaban unánimes en el templo
y partiendo el pan nuevamente, en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando lo lees así, no sé si a ti te parece que es como muy repetitivo, como que ya nos dijeron, estaban juntos y todos partían el pan, y luego otra vez nos vuelven a decir, y día tras día partían el pan. Y puede sonar muy repetitivo, pero algo que podemos nosotros saber de la Biblia, la manera en que la Biblia expresa las ideas, es de que cuando repite algo, es una forma de enfatizar algo muy importante, ¿sí? Por ejemplo, no sé si has visto pasajes o versículos donde dice, Dios es bueno y su bondad es para siempre, ¿no? Es como, parece repetitivo, Dios es bueno y su bondad, o sea, pero está enfatizando algo que es muy importante. Y aquí con el partimiento del pan nos está diciendo que esto en particular es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos qué significa el partimiento del pan, hay dos significados. El primero es simplemente lo que se entiende, que es comer juntos, ¿sí? Comer juntos, tomar alimentos juntos en las casas y todo. Y esto nos habla, ¿qué pasa cuando tú invitas a alguien a comer en tu casa? ¿Sí? ¿Qué significa el comer junto con otra persona? Exactamente, es que tú estás compartiendo un momento muy íntimo, muy cercano, ¿no? Cuando tú pasas tiempo con alguien compartiendo alimentos y todo, comiendo juntos, es algo que por lo general nosotros no abrimos la puerta a cualquier persona de nuestra casa. Digo, puede haber personas que sí, ¿verdad? Pero eso depende de la personalidad, la cultura familiar, etcétera. Pero por lo general, las personas no abrimos la puerta de nuestra casa a cualquier persona, sino que abrimos las puertas de nuestra casa y todavía que pasen a la cocina a la gente que consideramos cercana a nosotros, con quien tenemos una amistad, con quien hay confianza, ¿verdad? Porque comer no es nada más comer. No, tú no invitas a alguien a comer a tu casa nada más para que, bueno, pues los frijoles, qué ricos, el pollo, la carne, y pues bueno, ya terminé, ya me voy, muchas gracias, ¿verdad? Bye. ¿Verdad que no? Por lo general, cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa es porque quieres pasar tiempo con esa persona o esas personas y quieres platicar con ellas. Por lo general, las pláticas importantes suceden cuando comemos juntos. Ya sea en la misma familia o con otra gente. Cuando es algo como más formal, tú invitas a alguien a un restaurante, ¿verdad? Cuando es una plática de negocios, por ejemplo, pues le invitas a un restaurante o le invitas a un café. O incluso hasta se pueden ver en alguna oficina, no necesariamente comer. Cuando es algo más frío, más serio, no lo invitas a tu casa. Pero cuando es algo más personal, más importante, más privado, tú lo invitas a tu casa. Y por eso es que es tan importante lo que sucede cuando comemos juntos, que más adelante Pablo, el apóstol Pablo, en alguna de sus cartas, él menciona este dicho que conocemos ahora como las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo lo dice en un contexto en el que cuando ustedes se sienten a comer juntos, cuando ustedes estén compartiendo el tiempo juntos, tengan cuidado con las conversaciones que tienen, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones los van a llevar a ustedes a dejar esos buenos hábitos o esos buenos principios que aprendemos en la palabra de Dios. Y por lo tanto, lo contrario también es real. Las buenas conversaciones conservan las buenas costumbres. Entonces, el buen tiempo juntos
comiendo juntos, platicando juntos, te ayuda a tener y a conservar, a cuidar tus buenos hábitos y tus buenas costumbres, como familia, como amigos y por supuesto como iglesia también. Qué importante es el tiempo que pasamos juntos y no solamente comer por comer. Y por eso es que en la Biblia, en toda la Biblia vemos esta figura de comer juntos, de compartir la mesa como un símbolo muy rico. Rico sí de la comida y todo eso, pero rico me refiero a abundante en significado. Significa tantas cosas el comer juntos, pero en casi todas esas significa esto que te acabo de decir. Pero también otra cosa que significa el comer juntos es aceptación. Aceptación. Por eso es que a Jesús le reclamaron tantas veces por qué comía con pecadores, con las personas que en ese tiempo consideraban como pecadores, como si nadie más fuera pecador, ¿no? Y, ¿por qué comes con pecadores? Se referían a prostitutas, se referían a recaudadores de impuestos. Porque cuando Jesús entraba a la casa de alguien así, no solamente estaba compartiendo su tiempo y todo, les estaba mostrando que les importaba, sino que también los estaba aceptando. Estaba aceptando a esa gente tal y como era. Los estaba aceptando, los estaba recibiendo en su vida. Obviamente no aceptaba lo que hacían y su manera de vivir. Pero por eso mismo es que iba y pasaba tiempo con ellos. Por eso mismo es que les predicaba, para que se arrepintieran y para que fueran transformados. Pero el hecho de estar ahí juntos, a mí hazme una cita en el templo, ¿sí? Y allá platicamos. No, o sea, Jesús iba a su casa y los estaba aceptando. A Pedro le reclamaron lo mismo, pero con los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Y eso lo vemos ahí también más adelante en Hechos. ¿Por qué los aceptas, Pedro? O sea, entrar a la casa de alguien que no era judío ya te volvía impuro, según la costumbre de los judíos. Entonces, cuando tú pasas tiempo con alguien, también le estás mostrando que lo aceptas, que lo recibes, o que esa persona te invita, te está aceptando, te está recibiendo en su vida, te está recibiendo a ti. Y por último, otro significado de lo que es comer juntos, y ayer en la reunión de jóvenes lo mencionó Vero, este pasaje, este versículo, Apocalipsis 3:20, me gustó mucho como algo que dijo, yo se los voy a leer, dice, está hablando Jesús a la iglesia y les dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante que Jesús no dijo, ¿verdad? Si alguien entra a la puerta, si alguien abre la puerta, yo entraré y pasaremos un tiempo ahí en la sala. Yo entraré y me voy a poner a limpiar porque seguro ahí está bien sucio ese corazón. Y Jesús no mencionó nada de eso más que voy a cenar con él. Vamos a comer juntos. Y Vero decía que esto nos muestra que Jesús quiere involucrarse en nuestra vida. Me gustó tanto esta palabra. O sea, cuando tú haces parte a alguien, que lo invitas a tu casa y lo dejas pasar, lo estás dejando involucrarse en tu vida. Jesús quiere cenar con nosotros. Jesús quiere entrar en nuestra casa y Él no viene de visita. Él podría estar de visita. Él nunca estaría en un lugar ni en una vida, un corazón a fuerzas. Él jamás estaría en un corazón a fuerzas. Pero si tú le abres la puerta y lo dejas entrar voluntariamente, alegremente, Jesús
se va a querer quedar ahí. Y tú vas a querer que Jesús se quede ahí. Es el mejor hospedado que tú puedas tener en tu vida, a Jesús. Y Jesús es: yo quiero vivir contigo, yo quiero comer contigo, yo quiero pasar el tiempo contigo. ¿Sí? Y qué importante que Jesús usó esta figura de la comida, de la mesa, para mostrarnos que Él quiere involucrarse en nuestra vida. Y es lo mismo que estaban viviendo los discípulos en aquel tiempo, cuando comían juntos, compartían la vida juntos, se involucraban el uno con el otro. ¿Sí? Les importaba el hermano, la hermana, el niño, el adolescente, el joven, el anciano. Les importaba su familia espiritual. Entonces, para nosotros ahora, ¿qué significa? Primero te voy a decir lo que no significa. Lo que no significa es que, así como el hecho de que en el versículo, o en el punto pasado de compartir las cosas, de que vendían todo, ¿verdad? No significa que nosotros ahora tengamos que regalar todas nuestras posesiones a la iglesia y que tengamos que quedarnos sin nada, ¿sí? Y tampoco significa que, bueno, entonces, pues yo soy parte de la iglesia, entonces yo tengo un derecho a reclamar: oye, a mí me hace falta una secadora, tú tienes una, dámela. O a mí me hace falta, esta semana no voy a tener para comer, ahí te caigo, ¿eh? O sea, como exigiendo, ¿sí me explico? Obviamente no, esa no es la actitud correcta, ese no es el corazón correcto, con lo que ellos no lo hacían de esa manera, para aprovecharse de los demás, no. De hecho, eso mostraría no tener temor de Dios. Y te acuerdas que vimos cómo la iglesia ahora era el nuevo templo, ¿sí? Y de hecho, cuando alguien se acercaba a la iglesia con una actitud incorrecta, con un corazón incorrecto, no solamente estaba perjudicando a la gente, sino que también estaba actuando en contra de Dios. Y lo vemos más adelante, vemos un ejemplo con Ananías y Zafira. No sé si conozcas esa historia, está en el capítulo 5, me parece, donde ellos tuvieron una actitud incorrecta, no solamente hacia la iglesia, sino a la presencia de Dios en medio de ellos, que así como antes en el templo, cuando alguien violaba la santidad de Dios, cuando alguien entraba a un lugar donde no debía entrar, cuando alguien hacía algo que no debía hacer, cuando alguien incluso se atreviera o quisiera tratar de tocar el arca de la presencia de Dios, caía fulminado. Pues eso mismo pasó con ellos también, porque ahora la presencia de Dios estaba ahí en la iglesia, la santidad de Dios. Entonces, cuando no tenemos una actitud correcta entre nosotros, gracias a Dios, no, imagínense, ahorita pues no habría iglesia. Si cada vez que pecáramos cayéramos fulminados. Gracias, Dios es tan misericordioso, es tan paciente. Pero eso nos habla, cuando eso pasó, dice que cayó temor sobre toda la gente, sobre toda la iglesia, un temor de Dios. ¿Sí? Que Dios nos libre de tener una actitud incorrecta, motivaciones incorrectas, deseos incorrectos para ser parte de la iglesia, porque estamos dejando el temor de Dios a un lado. ¿Sí? Pero entonces, esto de pasar tiempo juntos y de comer juntos no significa, como ahorita te decía, no significa que tenemos el derecho de entrar a la casa de alguien cualquier día, a cualquier hora, como si nada, como si fuera nuestra, ¿verdad? Ni tampoco de entrometernos en asuntos privados o situaciones que no nos incumban, porque siempre hay límites, ¿verdad?
No voy a llegar el día de mañana a la casa del hermano fulanito, la hermana sutanita. Ah, hermana, ¿cómo está? Oiga, vengo a ver cómo trata a su esposo. Para ver si necesita consejos o algo, ¿verdad? O vengo a ver cómo trata a sus hijos. Pues no, o sea, Pedro más adelante en una de sus cartas dice, no nos metamos en cosas que no nos importan. Hay asuntos que son privados y que si la gente te quiere hacer parte de, entonces ella es la que te tiene que hacer parte de, ¿verdad? Pero el hecho de que, es que somos iglesia y debemos de estar juntos y compartir la vida juntos, entonces por eso es que te pregunto, ¿verdad? No, es que usted está haciendo metiche o chismoso o chismosa, y eso no lo debe hacer. Debemos de tener mucho cuidado que esa pequeña línea tan delgada de interesarnos por la gente, de preocuparnos por ellos, se mantenga en el orden correcto y solamente en lo que la gente nos dé permiso, ¿sí? Pero lo que sí significa para nosotros el pasar tiempo juntos y el comer juntos es que voluntariamente, con alegría y sencillez de corazón, dice, no es algo forzado, no era algo que hacían por obligación, es que no dice ahí, día tras día comían juntos porque tenían que hacerlo, porque no les quedaba de otra, porque los apóstoles los obligaban. No, dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es algo que querían hacer, es algo que voluntariamente deseaban hacer. Es porque queremos. Nosotros aplicamos esto a nuestra vida porque queremos, porque uno toma la iniciativa. Uno no está esperando a que me inviten a comer, uno no está esperando a que me ayuden en algo, a que me den. Esa no es la actitud correcta, ¿sí? De hecho, algo que es constante en la mentalidad, en una mentalidad de pobreza, es estar esperando a que nos den, estar esperando nada más a recibir. Es ponernos en el lugar de la víctima y de que no, pues es que yo pasé esto y por otro. Y yo sé que la gente pasamos por situaciones muy difíciles, pero es importante también nuestra mente, nuestra actitud, nuestra manera de pensar y nuestro corazón cuando pasamos por dificultades, por escasez. Y sabes, algo que está muy constante en la mentalidad de pobreza es que a mí me deben de dar, a mí me tienen que dar. Y por eso la gente anda buscando ayuda del gobierno, todo eso. Obviamente hay gente que la necesita, claro que sí, pero es distinto y de hecho se nota mucho cuando la gente ya lo hace por una manera de abusar, ¿verdad? Por una manera de aprovecharse. De hecho, esa mentalidad de a mí me tienen que dar no es una buena combinación con la naturaleza humana porque se corrompe y lleva a la gente a ver cómo me aprovecho de la gente y a ver cómo hago tranza. Y luego ya se va corrompiendo más todavía cuando pensamos, no, es que el gobierno es corrupto. No, es que mi patrón, él es corrupto también. O sea, yo me aprovecho, abuso, hago tranzas del gobierno, de la empresa en la que trabajo, de mi jefe. ¿Por qué? Porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ese no es el pensamiento de Cristo, esa no es la actitud del Espíritu Santo. ¿Sí? De hecho, eso es una mentalidad de pobreza. ¿Y qué libertad tenemos cuando nosotros vivimos la vida con una forma de pensar diferente en la que nadie nos debe nada? Nadie nos debe nada. ¿Sí? Y si alguien me da, gracias. Yo lo agradezco y actúo con gratitud, respondo con gratitud. Pero yo voy a cumplir con mis responsabilidades. Y la actitud que tenía la iglesia en ese tiempo no era
me deben de dar, me deben de buscar, deben orar por mí, deben hablarme para saber cómo estoy. Yo tomo la iniciativa y me involucro en la vida de la gente. Yo tomo la iniciativa y me preocupo por las personas. Yo tomo la iniciativa y le ayudo a los demás. Yo tomo la iniciativa y paso tiempo juntos. Somos generosos hacia nuestros hermanos. Somos desprendidos de las cosas. Esa es una mentalidad de gente que prospera. E incluso de gente que hasta tiene más facilidad para perdonar. Porque cuando lo lastiman y le hacen alguna ofensa, obviamente le duele, y obviamente ahí la persona que lo ofendió sí le debe algo, le debe una disculpa por lo menos, o le debe que enmiende el daño que hizo. Pero cuando tú no tienes esa mentalidad de a mí me debe de pedir perdón, sino que el Espíritu Santo te ha cambiado el chip y tú tienes la mentalidad de a mí no me debe nada. Sí, me dolió, me lastimó, pero lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no quiero que me deba nada. No quiero yo ensuciar mi corazón. Y lo perdono. Cuando tienes esta mentalidad es más fácil de que seas alguien perdonador. Y también de que seas alguien generoso. Y que no estés esperando a que la gente venga, sino que tú vas a la gente. Y te preocupas por su necesidad, ya sea material o no material. Sí. Y entonces ese es el verdadero espíritu de Cristo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él siempre nos lleva a buscar cómo dar, cómo pasar tiempo juntos, cómo poder estar presentes en la vida de la persona. Si no podemos estar así cara a cara, en el mismo lugar, por lo menos buscamos la manera de cómo una llamada o videollamada, aunque sea un mensaje, pero nos preocupamos por la gente, nos hacemos presentes en sus vidas, les hacemos saber que nos importan, porque son nuestros hermanos, porque son nuestra familia. Eso es lo que Dios ha convertido a este grupo de creyentes, que somos la iglesia, a través del Espíritu Santo, nos ha convertido en una familia, ¿sí? En hermanos, en hermanas. ¿Te das cuenta entonces que la iglesia no es un evento? La iglesia no es algo que sucede un día de la semana. La iglesia no es una plataforma. Iglesia es más lo que sucede cuando tú estás solo en tu cuarto. Es más eso que cuando estás aquí en el templo o en el edificio donde se reúne la iglesia. Iglesia es más lo que sucede en las mesas de las familias cuando se sientan a comer, que lo que sucede en un escenario. ¿Sí? Iglesia es la gente. Iglesia son personas. La iglesia somos nosotros. ¿Y cómo vivimos? En cada lugar en donde estamos. ¿Sí? Muy bien. Es el primer significado del partimiento del pan. Vámonos con el segundo. Y es que en aquel tiempo, cuando los cristianos se reunían, como nos dice ahí el verso 46, unánimes, día tras día, compartían el pan. Una cosa que hacían es que comían juntos, como lo vimos ahorita, pero al final de esa comida hacían la cena del Señor. A eso se le conoce también como el partimiento del pan, ¿sí? La cena del Señor. En otros lugares se conoce como la mesa del Señor. Eso fue lo que Jesús les pidió que hicieran en memoria de lo mismo que Él hizo con sus apóstoles en la última cena, ¿sí? La noche antes
de él ser crucificado. Cuando estaban ahí juntos a la mesa y él toma el pan sin levadura de la Pascua, y lo parte y lo pasa a sus discípulos y les dice: este es mi cuerpo, que será entregado a favor de todos ustedes. Y eso significaba que así sería su cuerpo cuando fuera colgado en la cruz. Y cuando tomaría nuestro lugar como pecador, ¿sí? Como quienes merecíamos estar ahí en la cruz, éramos nosotros, pero él tomaría nuestro lugar y pondría su cuerpo ahí colgado en la cruz, y eso significaba el partir el pan. Y después él toma el vino y les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para remisión de pecados. Y esto ocurrió igual ahí en la cruz, cuando él murió y él derramó su sangre para pagar el castigo eterno que merecíamos por pecar contra Dios. Sí. Porque la sangre del sacrificio perfecto no solamente cubrió los pecados, sino que los borró. La sangre de Jesús no solamente cubrió los pecados como lo hacía la sangre de los animales. No, la sangre de Jesús borró nuestros pecados del historial que teníamos delante de Dios. Y entonces es así como nos da su perdón y somos reconciliados con el Padre por medio de Jesús. Y eso es lo que hacían: comían juntos y al terminar la comida celebraban la Santa Cena. Partían el pan y tomaban el vino. Y no sé si tú te has preguntado ¿por qué Jesús les dice que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre? O sea, si tú lo piensas, y más para ellos, para los judíos, o sea, eso era algo, no nada más era algo que les sonaba a canibalismo, sino que era algo asqueroso, muy grotesco, incluso que hasta los haría impuros. Comer carne humana, beber sangre. Y no sé si tú te has preguntado, yo sí me lo he preguntado. Y Señor, pues ¿por qué les dijiste de esa manera, ¿no? De que comieran tu cuerpo y que bebieran tu sangre? Y hace poquito lo entendí de una forma que me ayudó a comprenderlo mejor, y te lo voy a decir rápidamente. ¿Has escuchado el dicho que dice: eres lo que comes? Seguramente sí lo has escuchado. Que somos lo que comemos. Pues este dicho aplica muy bien al acto de la Santa Cena. De hecho, es más real de lo que creemos, esta parte de que somos lo que comemos, porque científicamente se está comprobando que los alimentos tienen la capacidad de modificar nuestros genes, no así de un día para el otro, ¿verdad?, sino a través de generaciones. Pero realmente somos lo que comemos, porque cuando nosotros nos alimentamos de algo, nuestro cuerpo absorbe ese alimento, lo hace parte de sí mismo. Lo que comes, tu cuerpo lo hace parte de ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para nutrirte, para el mismo mantenimiento del cuerpo. Entonces, cuando Jesús les dice que coman su cuerpo y que beban su sangre, lo que estaba diciendo Jesús es que hicieran de su sacrificio parte de ellos mismos, que su sacrificio entrara en su interior, su muerte en la cruz y su resurrección, que eso entrara en su corazón, que entrara en su interior, que se hiciera parte de ellos y que los transformara por dentro, para que así pudieran confiar en Él y ser hijos de Dios. Por eso es que Jesús les dijo: coman mi cuerpo y beban mi sangre. Es: apropiense de mí y que yo sea parte de ustedes, que yo viva dentro de ustedes. Y eso hacían los primeros creyentes cada día.
cada día. Al terminar de comer, celebraban la Santa Cena. Y de esta manera, obviamente eso de cuando tú crees y todo, pues no sucede cada vez que tú tomas la Santa Cena, no estás creyendo otra vez y otra vez. No, una vez sucedió cuando tú creíste por primera vez, ¿verdad? Cuando tú creíste en Jesús, no solamente cuando tú creíste quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, es el Mesías, sino cuando creíste lo que Jesús hizo por ti, su sacrificio, y lo que eso demanda de ti también, que es arrepentimiento y obediencia. Eso sucedió en ese momento, pero cada vez que celebramos la cena del Señor, así como lo hacían esos discípulos, ellos recordaban, se mantenían recordando el Evangelio, se mantenían recordando el Evangelio, se mantenían recordando que la cruz es el centro de todo, que la cruz está en el centro de sus reuniones, de todo lo que hacían, de su diario vivir. ¿Sí? Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ojalá podamos celebrarla en no mucho tiempo, nosotros recordamos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Sí? Porque somos o éramos pecadores por desobedecer la ley de Dios. Pero que Jesús, en honor a la gloria del Padre y en amor por nosotros, Él murió y resucitó para redimirnos, para comprarnos con su sangre. Y no fue porque lo mereciéramos, ni porque hubiéramos hecho méritos para ganarlo, sino porque Dios tuvo gracia hacia con nosotros. Y ahora cuando creemos eso, Él nos ve como hijos, como hijas, nos ve como a Jesús mismo. Ese es el Evangelio. Y cuando celebramos la cena del Señor, nos estamos recordando a nosotros mismos el Evangelio. Y necesitamos recordárnoslo, aunque no celebremos la cena del Señor todos los días, necesitamos recordarnos el Evangelio para acordarnos de estas cosas tan importantes y mantener la cruz como el centro de nuestra vida y de todo lo que hacemos. Porque no vamos a celebrar la cena del Señor todos los días como en aquel tiempo, pero quizás tú puedas escribir el Evangelio algo y ponerlo ahí en tu cuarto, donde tú lo puedas estar viendo constantemente. Quizás tú puedas estar escuchando constantemente predicaciones, personas que te estén hablando el Evangelio de una manera correcta y verdadera. Quizás tú puedas comunicarlo a otros y es otra forma de que nosotros recordamos el Evangelio cuando se lo hablamos a otra gente. O tal vez tú puedas estarlo cantando y estar escuchando canciones que te hablen del Evangelio. O tú puedas incluirlo en tus oraciones. Y cuando tú ores, recuérdate el Evangelio a ti mismo. Porque necesitamos creer en una primera vez, pero seguir creyendo. Seguir creyendo. Sí. Muy bien. Pues bueno, este fue ese tercer punto. Con los otros dos ya no me voy a tardar mucho porque considero que cuando hay estos tres primeros, la enseñanza de los apóstoles, es decir, el mensaje del Evangelio, cuando en una iglesia, cuando en una comunidad de cristianos hay esto, la predicación del Evangelio, la comunión entre ellos y mantener la cruz en el centro, los dos últimos puntos son el efecto natural de todo lo demás. Sí. Son el efecto natural de vivir de esta manera que hemos estado viendo. Y vamos, ese es el cuarto punto, que es adoración. Y la adoración, obviamente, es un tema que nos puede dar para miles de mensajes. La oración, la alabanza nos puede dar para miles de mensajes, pero aquí nada más quiero mencionar dos cosas sobre la oración. Y uno de ellos es algo que nos dice el verso de Filipenses 4:6, se los voy a leer. Dice: por nada estén afanosos o angustiados o preocupados. Antes bien, en todo, o sea, en toda situación, en toda circunstancia, mediante oración y súplica con acción de gracias, no súplica nada más así solita, sino súplica con acción de gracias,
oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, ¿sí? Y la oración no precisamente es para obtener lo que queremos, sino que la oración es para colocar nuestro corazón en un lugar que esté libre de la angustia, del afán, del temor, y prepararlo para aceptar la voluntad de Dios en toda circunstancia que atravesamos. La oración es para ponernos en el lugar correcto delante de Dios, libres de este temor, alineándonos al corazón de Dios, y también para poder estar agradecidos, porque dice ahí que toda súplica debe ser con acción de gracias. Y cuando somos agradecidos a través de la oración, es más, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, a veces te sientes mal, no sé, puede ser la carga del día, ¿no? O sea, el cansancio, el estrés, la angustia normal o a lo mejor pasando por cosas difíciles, y tú como que te sientes pesado, te sientes cargado, te sientes, no sé, a veces hasta triste tal vez, o molesto, y tú empiezas a orar, y a lo mejor no tienes ganas de orar, pero tú... Hola, bueno, tuvimos algunas complicaciones ahí con la señal de internet y no se pudo escuchar el final del mensaje, entonces aquí en unos cuantos minutitos rápido te vamos a terminar con los últimos puntos para que no te quedes incompleto en cuanto al mensaje y para poder escucharlo también. Y nos quedamos en el punto número 4, ¿verdad? Hemos estado viendo los 5 elementos que nos muestra el diseño original de la iglesia de acuerdo al modelo de Hechos. Y hemos visto la enseñanza de los apóstoles, que es la predicación del evangelio, la comunión entre los creyentes, el partimiento del pan, que es mantener la cruz en el centro de todo. Y estamos en el cuarto punto, que es la adoración, que vemos que se expresa a través de la oración y de la alabanza, y estábamos hablando acerca de la oración, y mencionábamos este versículo de Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Estábamos viendo que la oración no es precisamente para obtener lo que queremos, sino para colocar nuestro corazón en un lugar libre del afán y de la angustia o el temor. Y que nuestro corazón esté preparado para aceptar y reconocer la voluntad de Dios. De manera que en toda circunstancia pueda estar agradecido, ¿verdad? Y nos quedamos en esto, porque Dios siempre nos escucha y Dios siempre nos responde. Y te mencionaba, ¿verdad? De que cuántas veces, no sé si te ha pasado, que estás tú cargado por el trabajo y con peso en tu corazón, con tristeza, estrés, angustia, o simplemente por cosas que están pasando en tu vida o en tu familia, alrededor de las situaciones del diario vivir. Pero tan solo cuando te tomas este tiempo a solas con Dios y tú empiezas a darle gracias, tú buscas alguna razón por la cual darle gracias a Dios, algo en ti empieza a cambiar, y ya tan solo el mencionar la palabra gracias, gracias Dios. No sé si lo has sentido, como como si se te empezara a quitar el peso de encima, como si fuera un respiro para tu alma. Porque el agradecimiento es un descanso. Dios nos ha dado el agradecimiento, por decirlo así, para que podamos descansar en Él. Sí, cada vez que tú agradeces a Dios, que sí le pides y presentas, como dice el versículo, tus súplicas, tus peticiones a Dios, pero lo haces con acción de gracias, ya sea antes, ya sea después, mucho mejor si es después, y puedes terminar la oración así: gracias Dios, te pido esto, pero
en medio de todo esto o a pesar de esto, yo te doy gracias que estoy vivo. Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque puedo confiar. Gracias porque puedo orar. Cuando tú empiezas a dar gracias y encontrar motivos y razones para darle gracias a Dios, tú empiezas a ser libre, te empiezas a descansar, te empiezas a dejar tus cargas a un lado, dejarlas a los pies de Dios, dejárselas a Él, a confiar en Él. Porque te das cuenta de que Dios ha sido bueno, de que no te ha dejado, que Él ha estado contigo siempre, Él ha estado con nosotros. Sí. Y que Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. No siempre nos damos cuenta de cuando nos responde, pero Dios siempre escucha y Dios siempre responde. Y es necesario dar gracias para mantener un corazón correcto. ¿Sí? Y por último, este punto de la oración nos sirve para eso, para mantenernos en un lugar fuera de afán y de angustia y de temor, sino en agradecimiento y confianza. Pero también, como dijo el predicador Charles Spurgeon, cuando Dios se determina a hacer algo, o sea, cuando Dios tiene pensado hacer algo, una obra grande en la tierra, en medio de nosotros, en medio de su pueblo o en una ciudad, en un país, cuando Dios se determina a hacer algo, primero dispone a su pueblo a orar. Cuando Dios se determina a hacer algo, primero dispone a su pueblo a orar. Y eso es tan cierto, lo vemos en la Biblia, ¿sí? Detrás de cada mover de Dios siempre ha estado oración, siempre ha habido oración. Detrás de cada avivamiento, de cada movimiento que Dios ha usado para salvar personas, para llevar su palabra a ciudades, a otros países, a lugares lejanos, siempre Él ha levantado primero a personas y a veces son grupitos de personas nada más las que se unen y oran. ¿Por qué? Porque Dios prepara a su pueblo para las cosas que Él va a hacer a través de la oración, ¿sí? Entonces, la oración, así como los primeros discípulos, ellos les servía para poder estar en adoración con Dios. A nosotros nos sirve la oración para poder estar libres de temor, ¿sí? Y para preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Entonces, esto es con la oración. Y luego vamos con la alabanza rápidamente. Hay muchísimo que pudiéramos decir acerca de la alabanza, pero solamente te quiero dejar esta idea de que si la oración posiciona el corazón fuera de la angustia, la alabanza lo ubica, lo centra en el lugar correcto de nuestra posición delante de Dios, que es la humildad. ¿Sí? La adoración, la alabanza nos ubica en un lugar de humildad. ¿Por qué? Porque la alabanza mantiene o vuelve nuestros ojos a poder reconocer y a poder capturar la grandeza, la majestad, la bondad, el poder, el dominio, la santidad y todos los demás atributos de Dios. Sí. Es la alabanza la que nos permite ver a Dios en nuestro espíritu, ponerlo en nuestra mente. Y aunque es una respuesta natural del agradecimiento también por la gracia de Dios, la alabanza nos ayuda a rendir nuestro orgullo, ¿sí? Porque la alabanza nos recuerda, cuando reconocemos la grandeza de Dios y la majestad de Dios, la alabanza nos recuerda que nosotros somos las criaturas y Dios es el creador. La alabanza nos hace recordar o saber también
que Dios no necesita nuestras oraciones, Dios no necesita nuestra alabanza. Nosotros somos los que necesitamos a Dios, nosotros somos los que necesitamos adorar, alabar a Dios. Sí. Y también la alabanza nos ayuda a recordar que Dios está con nosotros y no está contra nosotros a través de Cristo. Dios está con nosotros por medio de Jesús y no en nuestra contra. Y que también Él está a nuestro lado y no está lejano. Él está aquí, Él está cerca. La alabanza nos ayuda a mantener eso en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le adoramos, con o sin música, porque la alabanza y la adoración no están limitadas solamente a cantos o a música. La adoración es libre, por así decirlo, de ser expresada de muchas maneras. Pero cuando nosotros le alabamos con o sin música, cuando le alabamos cantando o orando o simplemente guardando silencio en su presencia, nosotros podemos disfrutar que estamos delante de Él, que Él está con nosotros. Sí. Disfrutar de su presencia por medio del Espíritu Santo, que Él está aquí. Y cuando hacemos eso, le adoramos, le alabamos. Y como escuché a un líder de alabanza ayer a través de un video, dijo algo que se me hizo tan importante y que me pegó. Él dijo esto. Él estaba orando y él estaba diciendo a Dios, Dios, si no eres el objeto de mi alabanza, y si en ti no están todos mis afectos, o sea, todos sus deseos, sus anhelos, si tú no eres el objeto de mi alabanza, si en ti no están todos mis afectos, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, ¿qué hago aquí? Y yo pensaba eso, o sea, conmigo, y yo me daba cuenta de que cuántas veces Dios no ha sido completamente el objeto de mi alabanza, cuántas veces Dios no es el dueño de todos mis afectos, de todos mis anhelos, de todo el deseo que hay en mi corazón, sino que a veces fácilmente mi corazón se puede desviar hacia otras cosas, mi mente, y me dolía escuchar esto, pero es cierto, o sea, si Dios no es el objeto de nuestra alabanza y el dueño de nuestro amor, de nuestro afecto, ¿qué hacemos aquí? Porque de eso se trata la vida. Cualquier otra cosa tan poco y nos conformamos con muy poco, pero no es nada. Entonces, creo que Dios quiere hacer esto en la iglesia, que la adoración, el mantener la cruz en el centro de todo lo que hacemos, la comunión entre la familia, entre los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas de Dios, y la enseñanza de la palabra, la predicación del evangelio, que estas cosas sean una marca en la iglesia. ¿Para qué? Para que haya el último punto, el último elemento, el número 5, que es la gracia y la salvación. En el verso 47 termina describiendo a la iglesia de esta manera, ¿sí? Diciendo que comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, cada día, al número de ellos los que iban siendo salvos. Híjole, qué asombroso. Era porque tenían estas cosas, era porque tenían la palabra, amor por la palabra, porque tenían amor por la familia de Dios, porque tenían a la cruz en el centro y porque había adoración, que entonces ellos estaban llenos de gracia. Ese es el primer elemento. Llenos de gracia, ellos tenían gracia, favor hacia con la gente. Esto quiere decir que la gente estaba contenta de que los cristianos vivieran entre ellos. Sí. Y esto me recordó, cuando leo esto de que tenían favor delante del pueblo, me recordó a cuando habla de Jesús, que es un niño y que va creciendo, y dice que él iba creciendo en gracia y sabiduría, hallando favor delante de Dios y de la gente. Entonces, esto es algo inusual, de que la gente teniendo a la iglesia entre ellos estuviera contenta. ¿Por qué? Porque más adelante vemos de que no siempre fue así, aunque no hubo gente que no estaba contenta, no eran todos, pero de todos modos es una característica de la iglesia de que no estaban enojados. La gran mayoría del pueblo no estaban enojados porque, estos cristianos, no estaban molestos, no se estaban quejando. No, ellos tenían gracia. Había una gracia en ellos. Estaban contentos y era porque tener a la iglesia entre ellos era como tener a Jesús mismo entre ellos. Jesús mismo entre ellos, así como Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, ¿sí?, tiene la misma gracia que Jesús tuvo delante de Dios y delante de la gente. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, tiene la misma gracia que Jesús tuvo hacia con Dios y hacia con las personas. Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros, iglesia. Sí. Dios no quiere que sigan habiendo más testimonios de, pues fulanito de tal es cristiano, pero lo vieras cómo anda, ¿no? O no, pues sí, es cristiano y la clásica, ¿no? De que no toma, no fuma, todo eso. Pero cómo es chismoso, o pero cómo le gusta pelear, y no le puedes decir nada porque ya te saca la Biblia y empieza a pelear contigo y te regaña. Imagínate. Yo me río porque es como risa nerviosa. En realidad eso no debería de pasar, ¿sí me explico? Pero imagínate a una iglesia llena de la gracia de Dios, de manera que la gente esté contenta de tener a cristianos como vecinos, como compañeros de trabajo, de escuela, ¿sí? Esa es una de las marcas de la iglesia y que Dios quiere que tengamos nosotros. ¿Para qué? Porque al tener esto, familia, al tener amor por la palabra de Dios, amor por la familia de Dios, la cruz en el centro de todo, adoración y gracia, la iglesia es el lugar más adecuado y más correcto para que Dios traiga a las personas que Él quiere que nazcan de nuevo y que se conviertan en sus hijos, en sus hijas. ¿Tú crees que Dios va a llevar gente a una iglesia que no está sana, a una iglesia que no tiene amor por la palabra,
que no tiene amor por la familia de Dios, que no tiene en el centro de todo la cruz, que no hay adoración verdadera hacia con Dios, que no hay gracia. Sí necesitamos evangelizar, necesitamos predicar el evangelio, necesitamos alcanzar a las personas que no conocen a Cristo, pero en realidad la iglesia debe estar más preocupada por tener estas cosas, por tener el evangelio, por tener amor por la palabra de Dios, por tener a la cruz en el centro, por tener comunión y amor por la familia de Dios y por tener adoración. Esto es más importante, es lo que nos corresponde. A fin de cuentas, la Biblia dice que Dios es quien da el crecimiento. Entonces, nosotros lo que nos debe de tomar toda nuestra fuerza y nuestro tiempo es en ser esta iglesia a través del poder de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que así Dios pueda encargarnos con toda confianza a sus bebés recién nacidos espirituales. A esa persona que venga y que pueda creer y conocer a Jesús por primera vez. Si tenemos todo esto, iglesia, seremos el lugar correcto para que otros puedan conocer a Cristo. Sí. Y nosotros no somos como Betel, no somos la iglesia perfecta, obviamente. Nunca lo seremos porque nunca habrá iglesia perfecta, pero creemos que Dios quiere que sigamos ese camino, el diseño original que vemos en el libro de Hechos, ¿sí? Y creo que por esto fue esta serie de introducción al libro de Hechos, ¿verdad? Que aunque fuera solo en estos primeros capítulos, nosotros pudiéramos entender, pudiéramos captar, pudiéramos absorber ese deseo de Dios, de la iglesia que Él anhela y que Él quiere. Sí. Y que seamos eso, que colaboremos con Él en dejar que Él nos construya y nos forme de esa manera, como esta iglesia. ¿Sabes? La iglesia siempre necesitará reformarse. Reforma significa volver a la forma, ¿sí? Volver a la forma. Y la iglesia siempre va a necesitar reformarse porque siempre va a necesitar volver al diseño original. Siempre va a necesitar volver al origen, a como Dios la ideó y como Dios la creó, ¿sí? Y creo que es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos está reformando, Dios está moviéndonos a que seamos una iglesia que vaya por este camino, con amor por la palabra, por su familia y lo que ya hemos visto. Así es de que vamos a orar, sí, para que Dios haga estas cosas en ti y en nosotros personalmente, cada uno de nosotros, pero también como iglesia, y que nos reforme al diseño original. Amén. Padre, gracias Dios, gracias Señor por cada persona que hizo posible esta transmisión el día de hoy. Gracias por cada persona que nos ha estado viendo, Señor, desde su casa, desde cualquier lugar. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por Jesús. Gracias por darlo en la cruz para salvarnos y para comprarnos, para limpiarnos de toda maldad. Señor, yo te pido por cada persona que está tal vez escuchando un mensaje como este o está escuchando el Evangelio por primera vez, que no ha creído en Jesús todavía, que no ha nacido de nuevo. Dios, yo te pido para que tú le des fe
y obres con tu Espíritu Santo y los ayudes a hablarte a ti en sus propias palabras y decirte una oración como esta: Padre, perdóname por mis pecados. Yo reconozco que el día de hoy tú me estás hablando, que tú quieres que yo sea parte de tu familia, que yo crea en Jesús. Ayúdame, límpiame, lávame, ayúdame a arrepentirme de mis pecados y hazme una nueva persona. Derrama tu Espíritu Santo en mí para que me permitas nacer de nuevo y formar parte de tu familia a través de Jesús. Sí, Señor, hazlo. Y yo te pido por cada hermano, por cada hermana, Señor, de nuestra familia Betel, por cada persona que nos está viendo, escuchando. Yo te pido, Señor, para que tú nos conformes, Señor. Hagas lo que tengas que hacer, Señor, para hacer esto en nuestras vidas, para formarnos e imprimir en nuestra naturaleza espiritual, Señor, tu amor, Señor, tu palabra, Señor, tu evangelio, la cruz, la comunión, el amor por tu familia, la adoración y la gracia, Señor. Dios, que tú obres en cada uno de nosotros, que nos libres de todo temor, líbranos de toda angustia, líbranos de toda aflicción, enfermedad. Sí, que nada en este mundo, ni ninguna obra del enemigo tenga más poder sobre nosotros que tu palabra, que tu gracia, que tu bondad, tu verdad. Sí, Señor, que venga tu reino en nuestra vida, a la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada hombre, cada mujer. En el nombre de Jesús, Señor. Y guárdanos y protégenos y llévanos, Señor, en este camino, sí, de tu iglesia como tú la has pensado, como tú la has deseado. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.